redondeo la idea. El idioma mapuche contiene secretos, dije, pero secretos que son invisibles hoy día por el electrosmog que sufrimos en las ciudades y por las condiciones de la vida moderna. No dejamos de disponer el cuerpo, ¿no? Disponer el cuerpo para la percepción de los enlaces finos de la naturaleza. Además, aparte de esto, ya hay que sumarle un evento, un hecho también muy importante, ¿no? La misma cultura mapuche se ha convertido por razones históricas, en maestros del ocultar los significados, ¿no? Del ocultar el sentido profundo, porque lo único que les queda es la sabiduría indefinible y que, usando una metáfora que usaba Jesús en el Evangelio, lo más sublime, lo más profundo, no conviene dárselos a los cerdos, ¿no? Según dice Jesús. Alguna vez me han dicho esta misma expresión, hace unos 35 años la escuché justamente de labios de mi maestra Severina Guayquifil. Entonces, hay varios factores que hasta los propios jóvenes mapuches y algunas personas mapuches les queda oculta, porque el devenir de una lengua es así, ¿no? Se va imponiendo el significado más corriente, más usual, más tipo etiqueta, típico de los idiomas occidentales, y se olvida el significado, diríamos, más ontológico, más interesante desde el punto de vista filosófico. Ahora, yo no te escucho ahora. Yo lo tenía apagado, disculpa. Ya, ahí, perfecto, Ahora perfecto, sí, ahora sí. sí Ahora sí. que ingresando, ¿cierto? En esta dimensión tan profunda de la palabra, que a veces nos pasa a nosotros, como dijiste tú, de usarlas como etiquetas, ¿cierto? Como si efectivamente cuando decimos algo, no sé, árbol, silla, mujer, hombre, pareciera que efectivamente eso fuera. Y es mucho más, hay un misterio ahí. ¿Ah? Entonces, navegando en ese misterio, junto a todos los que estamos reunidos aquí, yo recientemente leí un libro tuyo y a partir de eso quiero hacerte una pregunta. Siguiendo, Ya, ¿cierto? Por esta vereda. El ya, libro se llama El arte de sanar de la medicina mapuche. ya. Ya, al leer ese libro me quedó la sensación de que aquello que está en juego en el uso de las palabras es la experiencia de nuestro propio poder, el cual es puesto en peligro y usurpado por usar palabras inadecuadas, tal vez por usar justamente las palabras como un útil o como una etiqueta. ¿Qué puedes decirnos de eso, Siley? Disculpa, perdí el audio en la mitad. ¿Puedes Ya, resumirla? sí, ¿Ya? por supuesto, que te decía que al leer el libro, la ¿Sí? sensación que me quedó en parte de él es que aquello que está en juego en el uso de las palabras, Uh -huh. ya, es la experiencia propia de nuestro poder, el cual es puesto en peligro cuando nosotros somos usurpados por palabras inadecuadas, tal vez usarlas como útil o como etiqueta. Uh -huh. Uh -huh. Perdemos, no solamente usamos mal las palabras, sino que al mismo tiempo perdemos el poder. Claro, claro, porque mira, toda palabra remite a una realidad determinada. Si cercenamos esa realidad, si la ocultamos, no la desconocemos, obviamente nos desconectamos de esa realidad y se pierde todo influjo, diríamos, toda resonancia que tienen las palabras con un mundo no accesible, ¿no? O sea, es un fenómeno bien grave, porque, por ejemplo, mira, en concreto, si yo uso la palabra pillán, ¿no? Pillán como el ñen del volcán, ¿no? El espíritu dueño del volcán. De acuerdo, es también eso, pero si ya en mí no resuena el dato etimológico de que tras la palabra pillán está la palabra pellu, espíritu, y alma, ¿no? Pillán es la contracción entre pellu y pillán. Olvido una cuestión fundamental o no me llega el poder de la unión del espíritu con el alma, que en el fondo, etimológicamente, eso significa pillán, ¿no? Un espíritu que se
casó, que se matrimonió con su alma, y por eso se hizo espíritu superior, y se hizo dueño del fuego, ¿m? Se hizo dueño de las alturas, de los volcanes, y más arriba de los volcanes. Entonces, eso es lo que pasa cuando se desconoce la etimología. Bueno, espérense, a ver, Oscar Gómez está, de alguna manera, interfirió con la imagen ahí, ¿ya? Sí. Si puede sacar ahí esa imagen que aparece aquí interviniendo el proceso. Oscar, por favor, ¿ya? Si puede sacar la imagen que estás presentando. Bueno, mira, a mí me parece increíble en realidad como recoger como una evidencia que existe una naturaleza originaria, mágica de las palabras, ¿m? Uh -huh. Que Uh a -huh. nosotros nos pasa por lo general inadvertido, porque evidentemente la usamos como etiqueta, la usamos como un útil, y con eso se empobrece, no me cabe la menor duda, toda la experiencia, Uh ¿cierto? -huh. Uh -huh. Eh, Alguien aquí ya quiere que ojalá si le puedes precisar la siguiente imagen que ofreciste hace un rato, pero se cortó. Cuando tú dijiste de alguna manera que eh, existe en el ser humano la capacidad de percibir como eso sutil, ¿ya? Que está en los fenómenos y que Uh por lo -huh. general nosotros lo perdemos al no querer profundizar en el uso de la palabra. Uh -huh. Mira, lo explico de esta manera. Eh, con un ejemplo del lenguaje español, ¿no? Con un ejemplo del español. Caen en desuso, curiosamente, ciertas palabras en nuestros idiomas, en el idioma español, por ejemplo, y palabras que son fundamentales para entender el misterio humano, porque de eso se trata, ¿no? Los lenguajes son abordajes para llegar a lo que somos, a desempeñar el misterio. La palabra en español, hay una palabra en español que es numen, numen, palabra que cayó en desuso terrible hace 100 años atrás. Pero resulta que numen al caer en desuso, cercena, corta, ¿no? Un universo de realidades fundamentales para el humano, porque numen significa genio interior, numen significa, ¿no es cierto?, el brillo de un genio de la persona. Numen también significa, de ahí viene entre paréntesis el adjetivo luminoso, ¿no? Luminoso también perdido. Lo luminoso sería lo sutil, brillante, lo interno que se asoma discreto, pero a veces pleno, ¿no? La etimología de numen. Entonces, si se olvida la palabra numen, si en la escuela ningún niño la escuchó, ¿no? Por lo tanto, esa realidad del genio interior, ¿no es cierto?, que se asoma, del genio que está dentro de nuestra alma o acompañando a nuestra alma, simplemente al no usarse la palabra no existe esa realidad, ¿no? Esa es la gran tragedia con el tema de los olvidos ontológicos de ciertas palabras, ¿no? De ciertas palabras. En el caso mapuche, es grave, por ejemplo, que también mira, es muy bueno que se recupere el idioma, por cierto, porque entre paréntesis, hace unos 30 años atrás, el Mapuzungún corría un serio riesgo de perderse definitivamente. Estaba amenazado como lengua ya en trámite de olvido. Es evidente que no se va a perder. Ahora hay una reacción muy, muy profunda de las nuevas generaciones mapuches que se han educado en las universidades y tienen una activa trabajo en las redes sociales para rescatar el idioma. Pero el peligro que hoy día hay es que se pierda la comprensión, lo que estamos hablando, una comprensión más luminosa, más fina, más honda de la palabra que la otorga sus raíces. Por ejemplo, también noto que en el idioma mapuche
caen en desuso ciertos conceptos muy importantes, fundamentales, como por ejemplo eh, el pasungún, ¿no? La palabra el pasungún significa, ¿no?, la capacidad de interpretar, de entender una palabra, ¿no? Por cierto, depende el nivel de uso, ¿no? Y otra más terrible que se ha olvidado es la palabra pegutubún, ¿no? Pegutubún todavía es más en desuso que el pasungún. Y pegutubún nada menos que significa la lectura, el arte de saber leer los signos de la naturaleza, ¿no? El arte de saber leer, de saber decodificar los signos de la naturaleza. Entonces, si yo en el mismo idioma mapuche nunca uso la palabra pegutubún, voy también a quedarme en blanco, en Alvis, ¿no?, en blanco, y voy a creer que no existe esa capacidad en nosotros, ¿no? Voy a creer que se limita, que todo se limita a un saber leer un texto escrito, ¿no? Cuando de un golpe me está la cultura cercenando esta preciosa posibilidad de entender el lenguaje oculto de la naturaleza, sabiendo leer esos signos. Ese es el drama que tiene con olvidarse estas palabras o con no penetrar más a fondo en los idiomas originales. Ahora, por ejemplo, Siley, tú como educador, ¿cierto? Y probablemente aquí hay varios que son educadores, educadoras también. ¿Cuál observas tú que finalmente el impacto, ¿cierto?, que tiene ya o ha tenido en nuestras generaciones y que finalmente, ¿cierto?, hoy está a la vista, o sea, hay una consecuencia directa, tiene que ver con esto, ¿ya? Esa pérdida que hemos tenido de poder leer la naturaleza mágica, profunda, íntima de las palabras, finalmente ha tenido este impacto. Ya. Y la pregunta es, ¿tuve un comentario? La pregunta es esa, es decir, ¿cuál sería el impacto que tú distingues, las consecuencias que tú distingues? Ya. Mira, en lo educativo, fundamentalmente, ¿no? Entre otras cosas. Mira, el impacto es, en palabras campesinas aquí de mi pueblo, es el yegua de grande, ¿no? El impacto es enorme porque, ya lo decía, me privo de una experiencia de lo humano porque no existe un vocablo que me lo manifieste, que me lo traiga a la mano, ¿no? Me privo de una realidad de la naturaleza que jamás me voy a enterar porque no existe la palabra, ¿no?, en mi cultura, ¿no?, o en mi pobre cultura, ¿no?, de 300 palabras diarias, ¿no? Ese es otro fenómeno, ¿no?, tan terrible. Las conversaciones cotidianas entre jóvenes de un barrio X marginal de Santiago, de una ciudad grande, ocupa un poco más de 300 palabras en lo cotidiano. En cambio, un intelectual, ¿no?, ocuparía 10.000. Se dice de que Borges y Goethe, ¿no sé, ocupaban 33.000 o 17.000, ¿no? Entonces, es tremendo la pobreza lingüística porque la consecuencia directa, el impacto directo es la pobreza mental y por lo tanto espiritual, ¿no? Y pobreza también, mira, para manejar, por ejemplo, las emociones. Leía cuando vivía en México una estadística, un estudio que alguien había hecho en una universidad, que los femicidios en México estaban conectados con la pobreza idiomática, ¿no? Con la pobreza educativa. Entonces, la idea del artículo era que el hombre en su brutalidad o en la fuerza emotiva de sus emociones, al no tener, ¿no es cierto?, capacidad lingüística para expresar sus emociones, para verbalizarlas, para lenguajearlas, ¿no? Optaba por la fuerza y golpeaba y enterraba un cuchillo o daba un golpe mortal, ¿no? Por impotencia lingüística, es decir, no poder
no tener la capacidad de expresarme lo que me está pasando, ¿no? De expresar, por ejemplo, mis miedos con los celos, ¿no? Primero, también la carga cultural de que un hombre celoso es un hombre débil, entonces, como para que no me digan que soy débil, me golpeo. Todo está vinculado entonces, ¿no? Esa es una tragedia, ¿no? Los pocos recursos lingüísticos para conocerme, para expresarme y para manifestar mis emociones. Por ejemplo, eso es bien, bien grave. Mira, antes de proseguir, hay una pregunta acá que a lo mejor ¿Ya? a varios pueden tenerla ahí como retenida, que dice que si puedes profundizar un poquito ya en esto que mencionas acerca del matrimonio entre el alma y el espíritu. Ya. Mira, en primer lugar, digamos que este concepto es occidental también, ¿no? Es muy propio de la tradición popular de Europa, que también se perdió, ¿no? Se perdió. ¿Quién habla de este concepto? Los antiguos cuentos para niños lo reflejaban, ¿no? El famoso cuento de la Bella Durmiente, donde llega un príncipe y con un beso, ¿no es cierto?, la despierta. Está simbolizando ese cuento por muchos ya estudios que se han hecho del cuento. Es un símil para representar al espíritu y al alma. Es decir, el príncipe sería el espíritu, lo masculino, y la bella durmiente sería el alma dormida que requiere el contacto del beso del príncipe para que despierte. Pero esto es hoy día es folclore nórdico, germánico o celta, ¿no es cierto? A lo más, si queremos ir un poco más atrás. Pero nadie asume, o muy pocos asumen, que este cuento tradicional esconde un significado, ¿no? Una verdad profunda. Y es justamente todo esto lo recoge una sola palabra, ¿no? Pillán, en el idioma antiguo de este Chilimapu, como decía el padre Molina, ¿no? El abate Molina. Pillán, porque la tarea humana es convertirse en pillán. O sea, ¿qué significa esto? Pillán podríamos definirlo también como espíritu evolucionado, espíritu que subió arriba y a causa del fuego, ¿no? Tampoco es desacertada, tampoco es errada que se vincule Pillán, ¿no es cierto?, con los volcanes, que son generalmente pirámides, ¿no? Conos elevados en donde el fuego sube. Eh, el, un espíritu Pillán no solamente puede subir con el fuego, pero sube cuando previamente, ¿no?, la persona hizo el trabajo de casarse con su alma, es decir, de montar su alma. Una vez le preguntaba a un viejo pehuenche, ¿no?, qué significa esto del pillán, y me decía, es montarse sobre el alma, ¿no? Es como el jinete que se monta sobre su alma, ¿no? Y le pone riendas, y le pone estribos, y le pone espuelas, y la domina. Es decir, volverse señor de sí mismo, ¿no? Ocupar su alma, no que el alma, ¿no es cierto?, voluble por naturaleza, ¿no?, lábil por naturaleza, nos dirija a cualquier parte, ¿no? Arrastrada por sus deseos o por sus impresiones, por sus percepciones, ¿no? El espíritu, ¿no?, que es la conciencia del ser, ¿no es cierto?, la chispa que viene de arriba, de la futa neguen, la chispa divina, ¿no? Debe ponerle riendas al alma montada. El alma debe ser montada, amansada y montada. Eso es un poco la interesantísima idea tras esta palabra pillán, nada menos que encierra, como digo, una clave preciosa y fundamental de lo humano, que nos hace humanos. Entonces, a mí la impresión que me genera inmediatamente sobre esta imagen que ofreces del pillán es mirando nuestra educación, nuestros jóvenes, nuestra cultura, tal como está hoy. Podríamos pensar tal vez que nuestra educación no nos da esa posibilidad de aprender a montar nuestra alma.
No, por supuesto que no, mira, con el exceso de ramos en el currículum, con la carga curricular solamente cognitivista, ¿no es cierto?, racionalista, con esta idea de que educar es puro, todavía se maneja esta idea, ¿no es cierto? Educar es un asunto de llenar el balde, el balde vacío supuestamente en la cabeza del niño y meter información cuando está en una época en donde está tan disponible en cualquier parte la información. Mira, pocos profesores tienen claro este simple concepto, y menos las autoridades educacionales, ¿no? Que una cosa son los datos, ¿no? Los datos, otra cosa es información, que es organización de los datos. Otra cosa es conocimiento, que es organización de la información. Y otra cosa, y fundamental, es la sabiduría, que es la organización reflexiva del conocimiento. Entonces nos quedamos a lo más en el conocimiento, ¿no? No se da el paso para la sabiduría, para el kimun, que es lo único que importa, ¿no? Lo único que importa. Y allí está entonces la gran falencia educativa, ¿no? Que la sabiduría implica no solo adiestrar la cabeza, volviéndola hábil, ¿no es cierto?, en las operaciones lógicas, ¿no? Volviéndola hábil en el raciocinio intelectual, el lógico, sino que se requiere eh, desarrollar otras potencias dormidas de nosotros, ¿no? La cabeza es, lo racional es una de las potencias, pero hay tantas otras que se quedan raquíticas en el sistema educativo mundial, chileno particularmente, ¿no? Como la intuición, ¿no? La sensibilidad, la empatía, la capacidad de escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Siley, por favor, apaguen las cámaras, ya recuerden, hagámonos ese servicio entre todos, gracias. Siley, mira, claro, yo siento que es así, que es planetario, no es un asunto que le concierne solo a un territorio, Chile, no sé, Latinoamérica, y ahora que es más evidente, ¿no es así? Que es que hay una urgencia, tal vez por montar esa alma y saber hacerlo, evidentemente, ¿cierto? Y ahí la tradición nos aporta su sabiduría, ¿ya? Porque cuando tú dijiste lo que comentaste recién, a mí me surgió una palabra que viene del náhuatl, que es Moyocoyani, que ¿Ya? significa el inventor de sí mismo, ¿ya? Y atendiéndola, estudiándola, me resonó profundamente con este significado de Pillán. Bueno, ahí veremos después, ahí veré yo si realmente se emparenta, pero es increíble cómo ¿cierto? En lo profundo de nuestra cultura americana, esto se va entrelazando, ¿ya? Bien, mira, otra experiencia que también quiero que profundices y nos aportes es esta imagen que también encuentro en uno de tus libros, ¿ya? Lo tengo por acá, que es la siguiente, ¿ya? Yo creo que lo tengo aquí en este libro que se llama Anales Mapuches de Otoño y Primavera. ¿Mm? Eh, en un capítulo que se llama La esencia de la vida, enseñanza número 1. ¿Ya? Eh, Pienso, y tal vez como muchos aquí presentes, que una de las grandes enfermedades de nuestro planeta en realidad es la arrogancia, que nos hace creer que todo está separado y niega, ¿cierto?, en forma brutal, eh, esta sabiduría de la reciprocidad. Y tú lo dices bellamente aquí, ¿ya? En este libro, en el capítulo 1, La esencia de la vida, cuando dices, nadie puede rechazar la ayuda de otra cosa que necesita, ni nadie negarse a que lo que está arriba o abajo o al lado de ella lo complete y auxilia. La naturaleza es un hogar donde todos somos necesarios para todos y nadie deja de tener un lugar, un trabajo o un sentido que cumplir en el universo. ¿Qué pasaría con la oveja si desapareciera el tordo que le quita la molestia de los piojos?
¿Y dónde encontraría calor el piojo si le falta el abrigo de la oveja? Me gustaría que en tu experiencia nos compartiera un poco de ese sentido de reciprocidad profundo que a mí no me cabe duda que se encuentra en la tradición también, y que imagino yo que estamos faltos de eso. Mira, todo esto lo engloba un concepto, ¿no? El Ichofil-Monien, un concepto mapuche, que es la traducción podría ser la diversidad vital, la diversidad biológica de las cosas. Eh, Esta diversidad, ¿no es cierto?, existe a causa de la necesidad de asistirnos, ¿no? De que las cosas se asistan, se conecten, se ensamblen, se orquesten, ¿no? Se orquesten. Esa es una palabra, ¿no es cierto?, que hoy día también, mira, en nuestra vida social y política, ¿no? Ya ha desaparecido, ¿no? Cómo orquestar las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Cómo complementar todo, ¿no? Nos hemos vuelto, a causa del racionalismo que decíamos antes, en compartimentos estancos, ¿no? En el famoso sectorialismo, ¿no? Qué estupidez aquella, ¿no es cierto?, es del sectorialismo. Gracias a Dios, ¿no? Un poco, hoy día con el manejo de la pandemia, se ha roto un tanto el sectorialismo, porque al menos hay un consejo multidisciplinar, parece, para el análisis de la pandemia, ¿no? Al menos el Ministerio de Salud así lo declara. Bueno, entre paréntesis, si hay algo importante que se ha dado, a mi juicio, hoy día, es en esta pandemia, es que se debe cambiar el enfoque de las cosas. Hay que volver al consejo de los sabios, ¿no? El consejo de los sabios diversos, ¿no? Diversos, porque la vida es diversa, por lo tanto, el sectorialismo los compartimentos estancos de las distintas áreas deja de funcionar. Mira, ya no puede haber un consejo de científicos solamente, ¿no? Debe haber un consejo de científicos, de matemáticos, de filósofos, de hombres de la tierra, de mujeres expertas en el parto, expertas en la vida, etcétera, ¿no? Urge que tengamos en nuestros gobiernos un nuevo consejo, una nueva forma de organizarse, de organización social y política, dicho sea de paso. Entonces, porque la realidad es diversa y es completa, y es compleja y se completa cuando están todos. Cuando hay un elemento en desequilibrio, cuando, por ejemplo, lo que hoy día ocurre, me parece, en África, ¿no? La abundancia de langostas que están comiendo todo el alimento, y justo en África, va a producir desequilibrios enormes en las plantas. Seguramente, no soy experto, la abundancia de langostas es porque fue cazado un depredador que se comía las langostas, ¿no? Esta relación entre presa-depredador, ¿no es cierto?, es lo dramático que se altera cuando con los monocultivos, ¿no? De los monocultivos en ese sentido son profundamente riesgosos, peligrosos, porque la especie, una sola que se cultiva, no sé, qué sé yo, solamente el trigo en las praderas del Gualmapu, ¿no? Deja debilitado, ¿no es cierto?, la tierra, y por supuesto, y deja debilitado al mismo trigo, ¿no? Dado que va a llegar un bicho, un depredador pequeño, y va a asolar todo el trigo, ¿no? Las 2.000 hectáreas de trigo que plantaba el señor Bunster en Malleco y Angol en el siglo XIX, ¿no? Después de sacar y de extraer a lomo de buey, ¿no es cierto?, los troncos de los bosques que daban la diversidad. Mira, a propósito de eso, a mí me impactó mucho cuando supe que Basilio Urrutia, el coronel Basilio Urrutia, que dirigía la ocupación de la Araucanía en 1881, camino hacia Villarrica, los 23 kilómetros que hay entre Temuco y Freire, ¿no? Él empleó con un regimiento, empleó un mes en talar, en hacer un camino, hacer una huella para llegar a Freire, ¿no? Que hoy día se hace, ¿no es cierto?, en 20 minutos, ¿no? Entonces, cortar
la diversidad, de hacer desaparecer los animales, los árboles, es un suicidio de la vida, en resumen. ¿Mm? Claro, esa noticia, ¿cierto? De los miles o millones tal vez de langostas, que nos impresiona, uno puede verlo como una noticia nada más, ¿no es así? Sin embargo, a la luz de lo que estás diciendo, claro, tiene evidentemente un origen, ¿ya? Y, y lo que puede ser un bienestar se nos puede convertir en un peligro, ¿m? Que puede seguir diezmando nuestra naturaleza. Y así con todo. ¿Cuál era la palabra que usaste para para referirte como a este sentido de la reciprocidad? Esta palabra mapudungún. Itrofil monien, ¿no? Itrofil monien, que es la variedad enorme de la vida, ¿no? La diversidad biológica, la diversidad de especies. Itrofil. Ya. Que en el fondo es la presencia del todo del todo y de las partes pequeñas, ¿no? Tiene una noción muy interesante. Mira, aquí dicen también que los aymarás también tiene una palabra para reciprocidad, Aini, ¿ya? Dentro del, claro, Aini, dentro de la tradición aymara, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Mira, Sí. una pregunta bien directa, Yeah. ¿ya? Es, pensando en la educación, a la Sí. luz de tu experiencia, eh, indagando este mundo profundo, ¿cierto? De la tradición mapudungún en especial, digamos. Porque yo también tengo entendido que tú has explorado también otras tradiciones, otras culturas, ¿ya? Por eso es planetario, ¿cierto? Este conocimiento. ¿Qué es lo que tú consideras que urgentemente nosotros debiésemos eh, integrar como programáticamente en nuestra educación Yeah. hoy en día? Mira, urgentemente y en forma práctica, ¿no? A ver, dos listas de palabras, porque tras las palabras hay tanto. Mira, que un niño, desde el primer día de escuela, que se escolarice, aprenda una lista de palabras con los fenómenos de la naturaleza. Nevar, florecer, sembrar, germinar, podar, plantar, etcétera, 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 ¿no? Progresivamente, ¿no? Cosechar, una lista de palabras de actividades con la naturaleza, ¿no? O de la naturaleza, ¿no? En lo posible, tener inmediatamente allí, ¿no es cierto?, una huerta escolar en donde se practique y se vea, por ejemplo, el brotar, el germinar, el sembrar, se practique el poner como antes se hacía hasta en un dedal con un algodón mojado, se ponía una semilla de poroto, por ejemplo, ¿no? Aunque sea así, a ese nivel, aunque la maceta sea un dedal, pero que se practique. Y lo otro, que el niño debiera, digamos, para aprobar el CIMSE, debiera saber nombrar por lo menos unos 10 nombres de animales de su entorno, animales nativos, ¿no? 10 nombres de árboles nativos, ¿no? 10 pajaritos que vuelan en el cielo de Santiago todavía. Bueno, mientras ahí se suspendió un Vuelan, momento. levantar el cemento. ¿Ya? ¿Se suspende? ¿Se escucha La ahora? última parte, la última Ya, parte, cuando hablaste de los animales nativos, reconocer los árboles nativos, de ahí en adelante. ya, ya. Que el niño sepa nombrar, ¿no?, y distinguir mejor los pajaritos del cielo de Santiago, los que quedan, ¿no?
Pero para ello lo fundamental sería que se levante el cemento, las baldosas de las escuelas, y se llene de macetas, ¿no? Se llenen de huertas escolares, ¿no? Que se vuelva, en el fondo, cada escuela debiera ser un jardín botánico. También hoy día por el tema de la pandemia, no sé, hoy día si hay algo, si hay una conclusión que hay que sacar para todo país, toda nación, es la autonomía alimentaria, ¿no? La vuelta a la ruralidad o a las prácticas rurales, ¿no? Si hay una enseñanza es no depender de la cadena de transmisión por camiones que vienen, ¿no es cierto?, de los puertos, y en los puertos llegan en barcos el arroz de Vietnam. No, hay que plantar el arroz aquí en San Carlos, aquí en Coihueco, aquí en Chillán, ¿no? En las afueras de Santiago, ¿no es cierto?, en fin, en Lampa, en Tiltil, ¿no? Ahí hay que plantar el arroz y el trigo y las lentejas, ¿no? Sí, esa es la gran, a mi juicio, moraleja de esta pandemia, ¿no? Volver a ser autónomos, volver a ser productores de nuestro alimento, porque así vamos a poder fiscalizar el tipo de semilla, vamos a poder controlar, ¿no es cierto?, nuestra calidad alimenticia, que es en el fondo la medicina, ¿no? Lo que comemos es nuestro alimento. Mira, por ejemplo, como experiencia preciosa en este tiempo, nos dimos el trabajo con mi compañera de hacer el sauerkraut alemán, que es en el fondo el chucrut que conocemos, ¿no? Y leía viejos libros. Mi mujer tenía unos libros antiguos del siglo XVIII, XIX, que corroborado después con recientes investigaciones, que si hay algo terapéutico alimenticio y que contiene todos los ingredientes para una vida sana, sería el repollo fermentado, ¿no? Que fermentar el repollo, ¿no? Fue lo que salvó a Alemania en las dos guerras, ¿no? Lo único que podían hacer y fue lo que salvó, ¿no es cierto?, el orgullo alemán, ¿no? La fermentación casera del repollo. Recetas así, ¿no? Tenemos aquí en Chile una tradición propia también, enorme para recuperar. Y eso es lo que, a mi juicio, la escuela debiera tener en prioridad, pero absoluta, ¿no? Pero seguimos pensando en que la prioridad sea la conexión a Internet. Bueno, entiendo hoy día, por supuesto, ¿no? Pero antes también era prioridad la alfabetización digital. No, la prioridad es la alfabetización del humus, saber lo que es el humus, ¿no? Primero, dónde estamos parados, ¿no? El humus, cómo se fabrica compost, eso sería lo básico, básico, y después vendría la alfabetización digital, desde mi perspectiva. Acuérdense, los micrófonos, las imágenes, las cámaras, apáguenlas por favor. Sol, apaguen la cámara, ¿ya? Eh, para que se queden solo con el audio. Miren, si hay una pregunta que me surge también a propósito de lo que nos compartes. Si el énfasis, claramente, si el énfasis está puesto, por ejemplo, en la racionalidad, y no solamente desde ahora, ¿cierto? Sino que probablemente desde el siglo IV antes de Cristo, si uno se remontara, ¿cierto?, un poco al origen de la filosofía europea occidental, ¿ya? Han quedado una serie de experiencias, tú nombraste algunas, como relegadas. La intuición, dijiste. Bueno, la misma experiencia del alma, el espíritu, el mismo sentido profundo de las palabras. Ya con eso tenemos mucha tarea. Y la emoción, Silei. ¿Cuál es la palabra que ocupan en Mapudungún para emoción? ¿Y qué significa? Mira, bueno, están las emociones básicas, ¿no? Cada emoción tiene su palabra, como el llanto, la tristeza, ¿no? La alegría, el afecto, ¿no? La ternura, ¿no? Eh, claro, están las emociones básicas, graficadas, ¿no? La emoción, mira, la emoción en la tradición mapuche eh, eh, está vinculada, eso es una pregunta interesante, está vinculada con lo ritual,
¿Te he perdido? Ahora, sí, ahora Ya, ya, vamos. ya. Mira, la emoción, el mundo emocional, eh, es, es, es un poder. Primero que nada es un poder. Y asociada la emoción con la palabra, no produce un combo, ¿no es cierto? Una unidad terriblemente eficaz. ¿Mm? Eh, Decir palabras emocionados, ¿no? Es peligroso o es, a ver, o es eficazmente, tiene efectos muy grandes, ¿no? Mira, maldecir, por ejemplo, que se genera a causa de una emoción de rabia, de furia, ¿no es cierto? De violencia. Poner en palabras mi emoción de rabia y maldecir es profundamente dañino para quien recibe esa palabra, para quien va dirigido y para el que la profiere, ¿no? Mira, yo cuento una experiencia inolvidable para mí. Cuando yo era niño en un pueblo aquí de Ñuble, en Yungay, me acuerdo, mi madre un día me manda, un día domingo, a comprar cilantro a la casa de una señora que tenía mala fama, que tenía fama de bruja, ¿no? Una señora media, decían en el pueblo, como, respectivamente, media mapuchona. El término mapuchón, ¿no es cierto?, tiene una carga negativa. También el pueblo chileno es racista, entre paréntesis, ¿no es cierto?, también. No nos olvidemos de ese detalle. Y voy a comprar, tenía unos 5 años, y me hace pasar por el huerto, por la puerta del lado, y yo veo que está lleno su almácigo, ¿no?, de muchos pajaritos. Está casi tapado el almácigo donde va, ella iba a cortar, a arrancar el cilantro, tapado de pajaritos. Y ella se enoja violentamente, ¿no? Arrastraba los pies con unos suecos, ¿no? Y hace unas expresiones, ¿no es cierto?, que después vi que eran expresiones mapuche, ¿no? Huesa, decía, ¿no es cierto?, pájaros malditos, ¿no? Entonces, y se enoja, ¿no? Y les grita violentamente en mapudungún con una furia, y yo veo impactado, ¿no? Cómo quedan muertos, vuelan la mitad y quedan muertos unos 50, 60, 70 pajaritos encima del sembrado, del almácigo, y yo quedo pálido, creo que me hago de todo, porque mi madre después me cuenta que llego con el cilantro temblando, blanco y hecho de los dos orificios, eh, y por el impacto que recibo de ver a los pajaritos muertos ahí, por la palabra, por la maldición, ¿no? Entonces, eso te expresa muy claramente el tema emoción y palabra, ¿no? El vínculo. Lo mismo hay emoción y rito, ¿no? Para hacer un rito hay que tener emoción, hay que tener emoción. En los ritos mapuches se activa la emoción, ¿no? Por ejemplo, en los Villatunes o los Yeyipún o en los Machitún, hay ayudantes de Mache, ayudantes del Lonco o del Yempín, quien sea, que empiezan a gritar el famoso ya, es para activar la energía emocional, ¿no? Ese ya. O el grito, el canto, ¿no? El canto, el tayil, es para eso, para activarle, porque el rito va a ser más eficaz si es activado con la fuerza emotiva en la base y después puesto en palabras, ¿no? Puesto en plegaria, en imploración, en solicitud de bendición. Fíjate, Silay, que nuevamente estoy muy sorprendido porque la tradición nahual a la que me he dedicado también dicen lo mismo, no hay acto creador, ¿cierto?, si no hay emoción. Ya dicen que la emoción es la que de alguna manera siembra un corazón en las cosas, vivifica ese acto, ¿cierto? Otra pregunta, ¿existe una palabra en Mapudungún para emoción? ¿Una palabra? Mira, no podría precisar. Mira, también puedo desconocer, ¿eh? No soy lingüista en el tema del idioma mapuche, no soy experto en la lengua, soy experto en los significados de conceptos de la lengua, ¿no? Probablemente, oye, puede existir una palabra que diga, que se traduzca como emoción, se eh, pueda comprender eso, ¿no? Pero lo cierto es que, mira, el mundo mapuche no se dedicó a ponerle palabras
a cosas que no existen, ¿no? Le pone palabras a lo concreto, a lo que se da en la naturaleza, y tampoco tiene distinciones eh, para abstracciones, que somos tan dados los occidentales de ponerle nombre a las abstracciones. Por ejemplo, la palabra, ¿no es cierto?, entelequia, ¿no? Qué cosa más occidental esa palabra. Eh, Confieso que en estos momentos, o en estos momentos se me debe haber olvidado la palabra que mejor grafique para emoción. Sí hay palabras para las emociones, ¿no? Como respeto, alegría, tristeza, pena. La palabra para tristeza, por ejemplo. Ya, ya. La palabra para tristeza, eh, eh, mira, es que hay distintos tipos de tristeza. Se me está escapando una que es muy precisa, ¿no? Que es muy precisa. Y además estoy teniendo la emoción que estoy perdiendo mi memoria y eso me da pena. Oye, se me escapó. Es que quería recordar varias. Me tupí con con la respuesta, pero ya la encontraré. Sí, y para alegría, por ejemplo. Mira, eh, 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 Allen, alegría es Allen. Eh, Alegría, mira, es aquí una cosa interesante, mira, la alegría interesante, tiene que ver con algo de payaseo, ¿no? La alegría tiene que ver con lo liviano, ¿no? Con el volverse un poco payaso, no tomarse tan en serio. Eso es interesante. Por ejemplo, Ayekahue sería el payaso, ¿no? Eso es interesante. Hay conexiones muy... Oye, pero yo quiero volver, se me había olvidado porque quería conectar. Mira, la alegría tiene que ver mucho con lo que tú señalabas de los náhuatl, ese concepto de inventarse a sí mismo, ¿no? De no tomarse en serio, ¿no? De estar constantemente cambiando, ¿no? Es a mi juicio también cuando yo vi en el idioma náhuatl ese concepto ¿cómo es la palabra? ¿Me la puedes repetir? Moyo, algo así. A ver. Moyo Koyani. Moyo Moyo Koyani. Koyani. Me acordé que tiene que ver con la... Ahí hay otro secreto del humano, ¿no? Para estar constantemente alegre, para estar realizado, ¿no? Uno debe, ¿no es cierto?, estar en esa actitud de reinvención constante, ¿no? De hacer caer las formas. Es muy interesante ese concepto. Como también, mira, en la cultura náhuatl, me impactó mucho cuando en uno de los códices, me parece el códice florentino, afirma, ¿no es cierto?, que el sabio es aquel eh, que le ayuda a que los demás tengan un rostro propio, ¿no? Eso es el sabio, ¿no? Imagínate, conectando de nuevo con la educación anteriormente, el maestro, el profesor, debiera ayudar al niño a que descubra su rostro propio, ¿no? Eso es la esencia de la educación. Maravilloso. Es que Sí. Mm. eso, justamente lo que te iba a comentar ahora, esa imagen del educador como alguien que propicia en el otro el descubrir su rostro propio. Dicen forjar el rostro y el corazón verdadero, dice la Verdadero, tradición. claro. Y Eh, aquel que tiñe, para que tiñes con sus propios colores, también dice, ¿no? El alfarero que es un experto alfarero que le pone los colores adecuados a sus obras. Tal cual. Ujú. Mira, hay una pregunta aquí que Ya. también quiero rescatar. Pregunta, dice, si tú has rescatado o recopilado cuentos tradicionales mapuche para los niños. Mira, muy poco, muy poco, porque hay varias otras personas que lo han hecho. Eh, Me acuerdo que la Fundación Pehuen de Alto Biobío rescató en un libro precioso, muy bien ilustrado, muchos cuentos preciosos de la cordillera de Mapuche Pehuenche. Hay varias publicaciones vinculadas a cuentos mapuches, ¿no?
por supuesto de distinta calidad, ¿no? Ahí prefiero que las personas que busquen cuentos para niños recurran al Internet y privilegien los autores mapuche que han recopilado cuentos para niños, porque está allí la viveza, hay la viveza del lenguaje, la, la sutileza del lenguaje, quise decir más bien, y van a ser mucho más ricos en detalles, ¿no? Se me escapan en estos momentos autores que se han dedicado solo a eso, pero hay bastante material. Si uno se dedica, hay bastante material al respecto. Alguien acá aporta con la palabra tristeza, no sé si es la correcta, pero yo lo voy a leer, pero tampoco sé si la voy a pronunciar correctamente. ¿Ya? Dice es Yasculén. Ya, perfecto. Perfecto, estar triste. De acuerdo. Ok, gracias. Pregunta, dice, si tú tienes experiencia, si en el territorio sureño, digamos, tal vez en las escuelas donde se trabaja con comunidad mapuche y la lengua está viva, si se enseña esto, ¿qué cosa? Esto de enseñarle al otro a ver su rostro, a descubrir su rostro. Mira, se enseña, mira, en varias escuelas, muchas escuelas de la Araucanía, del Gualmapu en Araucanía, tienen escuelas más bien donde hay incluso mayoría de niño no mapuche, de niño huinca. Igual tienen, si son rurales, tienen un educador tradicional, ¿no? Generalmente suele ser un quinche, un anciano que sabe más de la cultura, o el mismo lonco, ¿no? O el mismo lonco que va, dedica unas horas del día, de la jornada escolar, para enseñar en las escuelas. La forma de adquirir el rostro propio es de esos educadores tradicionales, es ayudarle al niño mapuche o al niño rural a que descubra quién es él, ¿no? La particularidad, la originalidad de ser mapuche, ¿no? Le entrega en el fondo los rasgos identitarios del ser mapuche. Eso es volver a otorgar un rostro propio, ¿no? Es una forma, si entrego identidad, estoy entregando, no sé, un rostro propio. Y ese educador tradicional, que como digo, es una persona de la misma comunidad, lo hace, enseña en forma tradicional, como siempre se han enseñado las cosas en la Araucanía rural, en la Araucanía mapuche, en conversación, ¿no? En una conversación, en círculo con los niños. Y se practican también con ellos ritos tradicionales, como por ejemplo hacer un yellipún, una rogativa, o celebrar ahora que estuvo muy cercano el Huiñol Antu, el Huiñol Chipán Antu, ¿no? El año nuevo, el regreso del sol a la tierra. Cada educador tradicional tendrá, ¿no es cierto?, su manera de otorgar eso. Pero mira, la expresión es un reto para los profesores de Occidente, ¿no? ¿Cómo reestructuramos la educación para hacer que el niño descubra y con su daimon, descubra su genio, su numen, ¿no es cierto?, su ñen, diría el mundo mapuche, y no sea repetición, copia absurda del programa occidental, ¿no? Sino que cada niño recupere su rostro propio o ayudarle a construir su rostro propio. Fíjate que sí, pero impresionante la imagen, cómo se entrelaza con la tradición nahual. Podríamos estar horas aquí y yo preguntándote muchas cosas que ojalá también fueran de interés de los demás, que no me cabe la duda, ¿cierto? Viendo aquí los chats, ¿ya? Mira, para ir cerrando, un par de preguntas más, Siley. Mira, ¿cuál es la importancia? Porque claramente, mira lo que hemos llegado, a hablar de esta necesidad de ayudar al otro, a este niño o niña, a descubrir su rostro.
sea, el trasfondo que tiene eso, a comenzar a usar las palabras, a reivindicar el uso de las palabras, y ya no como etiquetas, ¿cierto? Ni un útil, sino que eh, accediendo a su profundidad, que incluso tienen una naturaleza mágica. ¿Cuál es la importancia también en nuestra educación? ¿Ya? La importancia de también de reivindicar el rito, la ceremonia. Mira, enorme, enorme, porque cuando uno hace un rito, lo hace en un modo más lento, ¿no? El rito es lentitud, pero lentitud para adquirir conciencia, ¿no? El rito se toma su tiempo. Entonces, el rito lleva en sí mismo las pausas, lleva los silencios, y eso lo hace solemne el rito, ¿no? El rito, la solemnidad del rito está marcado por los silencios, las pausas, por la armonía de las acciones y de las palabras, ¿no? En un rito no pueden caber cualquier expresión, en un rito no pueden caber garabatos, no pueden caber chuchadas, para ser más claros, ¿no es cierto? En un rito no pueden caber expresiones, eh, expresiones personales, ¿no es cierto? Sino que expresiones formales, como siempre uno se ha dirigido a los otros o a las divinidades. El rito tiene una trascendencia porque me lleva a la conciencia, ¿no? Si yo antes de comer, ¿no? Una familia antes de comer, tengo la tradición, el rito, de orar y de agradecer por los alimentos, según la tradición que sea, ¿no? Eso es muy valioso porque aunque yo no crea en dicha divinidad, ¿no? Aunque yo no crea que Dios es el que me otorga el alimento diario, sino que el esfuerzo de mi padre o de mi madre, o ¿no es cierto?, o la plata del banco que tengo es la que me da para sacar para el supermercado. Elevar una oración de gratitud me hace detener y antes de echarme la cuchara a la boca, ¿no es cierto? Yo pienso que tengo una cuchara, que tengo un brazo y que tengo un plato y que está lleno, ¿no? Y la palabra me dice, ¿no es cierto? Gracias por la abundancia, ¿no? Entonces, el rito lleva directamente al acto consciente, ¿no? Y eso sí que es valioso, ¿no? El acto consciente. Si yo tengo un rito para, antes de lavarme los dientes, salir afuera, al patio o al balcón, y agradecer al sol, respirar profundo 3 veces, ¿no? Y enfocarme en que en una autoobservación, ¿no? En verme desde afuera, cómo me verá el sol, ¿no? Así como yo veo al sol. Si yo invento un rito, no importa, ya está sirviendo para tener conciencia, ¿no? Conciencia de quién soy, de dónde estoy, de qué me está pasando. ¿Mm? El rito de escribir, por ejemplo, de escribir acerca de mis emociones, que en la disciplina, la honda escritura, donde la cual nos conocimos, Enzo, eh, lo afirmábamos, ¿no es cierto? La importancia enorme de tener como rito escribir mis emociones, ¿no? Cada vez que soy, digamos, vapuleado por ellas o asaltado por una emoción, el hecho de escribir la objetivizo, ¿no? Las pongo fuera de mí y por lo tanto al escribirlas puedo tener manejo acerca de ellas, ¿no? Pero todo hacerlo en forma de rito. Y para eso, ese rito de escribir hay que tener un cuaderno especial, un cuaderno que a mí me guste, un lápiz, ojalá especial, que sea muy mío, para inmediatamente, ¿no es cierto?, mi inconsciente asuma de que ahora yo estoy siendo consciente, ahora que escribo esta rabia, ¿no? O esta tristeza, just Glenn, ¿no es cierto?, no me va a dominar, sino que yo la estoy mostrando, colocando allí, y tengo el espacio, porque estoy haciendo un acto ritual, el espacio suficiente para preguntarme, ¿qué quiero hacer con esta tristeza? ¿Qué quiero hacer con esta rabia? ¿No? ¿Qué quiero hacer esta depresión que expreso aquí en la hoja? Eh, Eso podría afirmar lo trascendente del rito, que nos lleva a una lentitud que propicia la conciencia. Ya, mira, y aquí hay un comentario, dice que hace un tiempo atrás, junto a ti, claro, aprendieron en autoescritura justamente a hacer una biografía
¿ya? De su vida y del futuro y de lo que están viviendo. ¿Mm? Justamente para que los demás se enteren, si no lo saben, también una de las áreas en las que se ha desenvuelto Siley es justamente lo que en ese momento tú llamabas la ontoescritura. ¿Sigue llamándose así? Sigue llamándose así, porque ontos es el ser, ¿no? Escribir para despertar el ser, escribir para acompañar el ser, escribir para distinguir al ser de los mecanismos que no somos, ¿no? Escribir para agarrar conciencia de mí, para potenciar el observador interno, ¿no? En fin, por eso se llama ontoescritura. Mira, básicamente la podemos resumir y conectar con lo anterior que estamos hablando. La autoescritura es una técnica, una disciplina para editar mejor nuestros recuerdos, pero no solo nuestros recuerdos, editar mejor el texto de lo que somos. Es una ayuda para narrar, contarnos un mejor cuento, ¿no? Los seres humanos tenemos un déficit narrativo, ¿no? No sabemos decir quiénes somos, ¿no? Porque el cuento que nos contamos es un cuento programado, un cuento aprendido, un cuento inconsciente, ¿no? Un cuento tomado de los padres, de la escuela, un cuento tomado de los epítetos que nos decían nuestros amigos quizás y nos marcaron como etiqueta ciertas características de nosotros. Y nos creímos el cuento. Entonces, la autoescritura es una disciplina para desmontar el mal cuento que nos hemos creído y narrarnos con más habilidades, con más sapiencia, con más sabiduría, un buen relato de nosotros mismos, ¿no? Un relato que sea digno de nuestro ser interno, de nuestro pelio, de nuestro espíritu, ¿no? Grosso modo, esto significa la autoescritura y obviamente el trabajo principal de la autoescritura es narrarse una autobiografía decente. Cuando digo decente, que haga justicia con el misterio personal y no con, ¿no es cierto?, no con el fulanito o la fulanita de tal que nos hemos creído o que nos han hecho creer. Fantástico. En realidad, estamos cerrando en este momento ya. Siento que hay muchos elementos, porque no me cabe la menor duda que cada uno de ellos puede ser profundizado, Sin duda. pero hay elementos que ya nos dan pie para tener un tejido, de no tener nada a tener un tejido, tener algo que investigar, algo en que profundizar, interesarnos, y creo que de mi parte, Silay, una gratitud enorme por concedernos también este momento, ¿ya? Muy bien. Mira, solamente decir que yo estoy consciente de eso, que hay mucho que seguir explorando, pero como consuelo les recomiendo que lean mi libro Nehuen, ¿no? Nehuen, el poder de la espiritualidad mapuche. Allí está resumido quizás la quinta esencia de todo el saber que yo he acumulado en estos casi 40 años que llevo de investigación sobre las palabras, sobre la cultura. Es un libro que es una actualización de un viejo libro que se llamó Yerpún, el libro sagrado de la Tierra del Sur. Entonces, el Nehuen lo actualiza, lo mejora y lo pule, ¿no? Aquello que yo había publicado. Entonces, les recomiendo eso, se han quedado con gusto a poco. Está disponible en las librerías que están abiertas y en Amazon también. Se interesarían. Ya pues, Siley, muy agradecido. Y a todos Muy bien, ustedes ya por participar hoy. igualmente a todos, ¿eh? Un saludo a todos que me escucharon pacientemente con las irregularidades digitales. Muchas gracias, que estés bien. Adiós a todos, todas. Igualmente. Que estén bien. Adiós. Estamos en Chao, contacto. chao, chao, gracias. Chao. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias. Eso sí, Ley. Chao, Muchas gracias. gracias. Abrazos a todos. Qué bien. Chao, Tumay. Muchas gracias. Chao, Tumay. Bye.